Buenos días a todos. Es un gran gozo poder tenerle aquí en esta mañana y voy a pedir que abra su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y mientras lo busca, simplemente quiero recordarles que estamos en la sección del Evangelio de Mateo donde Jesús está dando su sermón del monte. Este sermón abarca de los capítulos 5 al capítulo 7 y es el primero de varios discursos que vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Recordarán que hemos definido la palabra bienaventuranza, que viene del griego makarios, no simplemente como feliz, como una emoción, sino que esta palabra en sí es alguien que es favorecido por Dios o alguien bendito, alguien que es afortunado, para decirlo de esa manera. Y en estas últimas semanas hemos visto las primeras dos bienaventuranzas, que son bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también hemos visto bienaventurados los que lloran, y aprendimos que el pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene nada que entregar para heredar el reino de los cielos. Y aquel que llora no es simplemente llorar por cualquier cosa, sino es lo que Jesús se refiere aquí, es bienaventurados los que lloran por causa del pecado, que aprendimos la semana pasada, se refiere a nuestro pecado, al pecado de los demás, al pecado de la nación y aún a aquellos que están apáticos, fríos hacia el evangelio. Sinclair Ferguson dice: la pobreza de espíritu y el quebranto por el pecado tienen una influencia profunda en nuestras vidas. Su efecto inmediato es hacernos mansos. Para decirlo de otra manera, aquel que es pobre en espíritu es aquel que llora por sus pecados. Y aquel que llora por sus pecados, por consecuencia, es aquel que es manso. Si todavía no he sido claro, déjenme decirlo de otra manera. Es muy difícil que alguien viva una vida en orgullo y jactándose y diciendo: yo decidí escoger a Cristo, cuando reconoce que es un pobre en espíritu y es aquel que es quebrantado por el pecado. La pregunta en esta mañana es: ¿a qué se refiere Jesús cuando dice bienaventurados los mansos? Y para ello voy a pedir que se ponga de pie en honor a la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pedir que tome su copia de traducción. Yo estoy leyendo de la Reina Valera del 1960. Y Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pueden tomar su lugar en esta mañana. Esta es la palabra del Señor. En el 1963, Disney, yo sé, es difícil o peligroso decir Disney en nuestros tiempos hoy en día, pero en el 1963 Disney sacó una película que en inglés se llama, es una película que a mí me encanta mucho, en inglés se llama The Sword in the Stone, o en español sería La espada en la piedra. Y la película en sí inicia con Inglaterra buscando a un rey. Esta espada está atorada en una piedra y en la inscripción de la espada dice: quien logre sacar esta espada de la piedra será proclamado por derecho rey de Inglaterra. En otras palabras, el que saque la espada será rey. Y obvio, los que han visto la película recordarán que entran muchas personas tratando en sus fuerzas sacar la espada. O sea, personas fuertes, que se ven ponchados, así como nuestro hermano Dowell, o sea, fuertudos, y todos están tratando de sacar la espada y nadie logra sacarla. Hasta que llega un niño, se llama Arturo, y simplemente la toca y la espada se empieza a mover y él termina sacándola. Y parte del mensaje ahí es que no se trata tanto de ser fuerte, o sea, Inglaterra no necesita a un rey fuerte conquistador. Lo que Inglaterra necesita es a alguien humilde, a alguien como un niño, honesto, sincero o manso.
para decirlo de otra manera, lo que Mateo 5:5 nos quiere mostrar es que la fuerza no se mide por poder, se mide por mansedumbre. Y esto es interesante porque recordaremos, Israel en el tiempo de Jesús, los judíos están esperando a un ¿qué? A un rey, Mesías, y ellos tienen la imagen de un rey conquistador. Ahora imagínate esto. Jesús está reclutando en los Estados Unidos. Anteriormente tenían un letrero que estaba el tío Sam, se llama Uncle Sam, y el ejército tratando de contratar a gente decía: "We want you", te queremos a ti. Pero la imagen eran soldados fuertes. Ahora imagínate a Jesús, este rey Mesías que están anticipando, y él está juntando a ese ejército y él dice: buscamos a gente mansa. Buscamos a aquellos que lloran. Buscamos a aquellos que son pobres en espíritu. O sea, todo lo que tiene que ver con el reino está al revés de la expectativa de lo que los judíos creían que el reino iba a ser y cómo su rey iba a ser. O sea, está al revés. Ellos querían un rey conquistador. Jesús dice: yo vengo a buscar mansos. Lo que veremos hoy son dos verdades, dos aspectos de Mateo 5:5. Veremos las características del manso y la promesa del manso. ¿Qué es un manso? Vamos a ver tres características de un manso y luego la promesa de aquellos que son mansos. El verso 5 dice: bienaventurado los mansos. La Nueva Biblia de las Américas traduce la palabra mansos y dice: bienaventurados los humildes. La palabra griega es praus, como mencioné la semana pasada. Las primeras 4 bienaventuranzas, todas en el griego, inician con P y tienen que ver con nuestra falta o necesidad de algo. Praus, los mansos, son humildes o alguien, como dice nuestra versión, simplemente mansos. Esta palabra praus aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, 3 en el Evangelio de Mateo y 1 vez en Primera de Pedro. Pero hay otra palabra que aparece 11 veces, que es prautes, que viene de praus, y yo voy a usar las dos para que nosotros entendamos exactamente qué significa mansos. Ahora quiero darles algunas definiciones. El diccionario del Nuevo Testamento, Teología y Exégesis, dice: esta palabra significa alguien que es dócil, humilde, o alguien que es considerado de los demás. El diccionario bíblico griego y arameo lo pone de esta manera: es alguien que no se deja impresionar en exceso por el sentido de su propia importancia. Es alguien amable, humilde y considerado. Ahora sé que los diccionarios son muy técnicos, o déjenme darles una frase de Doriani. Él dice: la marca de la mansedumbre no es la ausencia de ser asertivo, es la ausencia de autoafirmación. Y este es el dilema, hermanos. Cuando tú y yo pensamos en alguien manso, inmediatamente lo que viene a la mente es un debilucho. Es alguien débil. Es alguien que tú puedes tomar ventaja de esa persona. O, para decirlo más franco, es un tapete que todos pisotean. Y cuando tú y yo pensamos en manso, eso es lo que viene a nuestra mente. Que si yo voy a ser manso, yo tengo que dejar que todos tomen ventaja de mí. Yo tengo que ser un debilucho, pero no es lo que se refiere esta palabra. El manso no necesariamente no es alguien que no es asertivo, pero es alguien que no piensa en sí mismo todas las veces. Y ahorita vamos a ver exactamente qué se refiere mansos. Ahora, algo que yo he querido mostrarles a usted es que Jesús dice que sus discípulos, sus seguidores, deben ser estas cosas. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos: bienaventurados los mansos, Él nos está recordando que el rey también es manso. Simplemente voltea conmigo a Mateo 11. En un futuro, no sé cuándo llegaremos a Mateo 11, pero en un futuro llegaremos a
una de las secciones mías más favoritas del Evangelio de Mateo, pero simplemente quiero leerles Mateo 11, 29. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros, y aquí está la clave, y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hasta ahí. Yo quiero que reconozcan, hermanos, que nuestro rey es manso. Y si nuestro rey es manso y llama a nosotros como sus discípulos a ser mansos, entonces la pregunta en esta mañana es: ¿qué es manso? ¿Qué es la mansedumbre? Y lo que yo quiero que entendamos es que la mansedumbre no es alguien débil, es mucho más allá. Es alguien poderoso, pero de una manera muy distinta. Y yo quiero que entendamos esto en esta mañana. Son 3 características de un manso. Número 1, el manso es alguien que tiene poder, pero lo controla. O para decirlo de otra manera, la mansedumbre es poder controlado. Gálatas 5, 22 al 23 dice, y esto quiero que lo entiendan: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y aquí está, prautes, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre, o aquel que es manso, es tan poderoso que, hermanos, esto no es personalidad. Esto no es algo que nosotros nacemos. Yo nací, mira, su papá es manso y él es manso. No, no, no. La palabra es clara aquí. Este es un don, un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre es tan poderosa que se requiere que el Espíritu Santo mismo nos dé el fruto de mansedumbre. O sea, no debemos pensar en debilidad aquí. Esto no se trata de personalidad. Tú y yo no somos mansos en nuestra naturaleza humana. Tú y yo somos mansos porque el mismo Espíritu Santo habita en nosotros y nos hace ¿qué? Mansos. La mansedumbre es poder controlado. ¿A qué me refiero con ello? Ve conmigo a Números capítulo 12. Quiero que veamos lo que es esta palabra. Números 12. Y voy a leer el verso 3. Números está en el Antiguo Testamento, nomás para ubicarlos ahí un poco. Pero nota lo que dice el verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, diríamos en inglés, time out. O sea, espérate un poquito aquí. ¿Cómo es que Moisés es el hombre más manso de toda la tierra? Moisés, muy. O sea, este Moisés, recordaremos que Moisés, ¿qué? Mató a un egipcio. Este Moisés es el más manso en toda la tierra. Moisés que fue enfrente de Faraón. O sea, piensen en esto. Es como que si yo fuera a hacer un montón de demandas, obviamente el Señor lo envió al presidente. O sea, sería ¿quién eres tú? Moisés fue enfrente del Faraón y le dijo: deja a mi pueblo ir. Este Moisés es el más manso de toda la tierra. Ahora entendamos el contexto. Moisés para este entonces es el hombre que Dios ha escogido, la persona que Dios utilizó para dirigir al pueblo de esclavitud a libertad hacia el desierto. Ahora entendamos por qué Números dice que Moisés es el hombre más manso de toda la tierra, para tal vez poder entender a qué me refiero yo con poder controlado. Nota el verso 1 que nos lleva al verso 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Ahora, Moisés toma a una mujer que no es de Israel como esposa, y es la causa de lo que ellos van a hacer aquí, lo que hace María con Aarón, porque él había tomado una mujer cosita. Y aquí está lo siguiente, verso 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y luego vemos la descripción
y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Y luego no va a leer el resto, pero viene la exhortación de Jehová hacia María y Aarón, afirmando Jehová la pregunta: ¿acaso solo Dios ha hablado por Moisés? Respuesta: sí. El escogido había sido Moisés. Pero ¿por qué Dios le llama a Moisés el hombre más manso? Porque es descrito, y es por esta razón. Moisés era el que estaba al frente del pueblo, y en base a esta murmuración, Moisés pudo haber usado su título y su liderazgo para decir: María y Aarón, hasta aquí llegaron. María y Aarón, por causa de sus preguntas, de su rebeldía, de su murmuración, viene castigo sobre ustedes. Sin embargo, Moisés, ¿qué hizo? Nada. ¿Quién es el que se encarga aquí? Si lees el resto del capítulo 12, es Dios. Dios es el que trae justicia. Moisés tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Es poder bajo control. Déjenme ayudarle con otro ejemplo. José y sus hermanos. ¿Recuerdan la historia en Génesis? José es aquel que es odiado por sus hermanos, en primer lugar porque Dios le da sueños. Dios le da sueños y el error de él es que los comparte con sus hermanos. Y sus hermanos se ponen celosos, se molestan con él, y sabemos la historia. Lo terminan, en primer lugar querían matarlo, pero al final lo terminan vendiendo, y llega al final de la vida José. Y José ahora es gobernante, es el segundo en comandante en los Estados Unidos. Él sería el vicepresidente. O sea, era el más alto rango después del rey o de Faraón en Egipto. Y hay una escasez en Israel. Y llegan sus hermanos a pedirle ayuda. Y José, teniendo el poder, pudo haber dicho: ¿qué? Ahora me desquito. Ahora sí van a ver. Me vendieron, quisieron matarme, ahora es mi turno. Pero ¿qué hace José? Estando en poder, es un poder controlado. ¿Puede hacerlo José? Claro que sí. ¿Sería justo, hermanos? Claro que sí. Lo quisieron matar. O sea, hubiera sido justo. Pero ¿qué hace José? Al final, él no usa su poder. Él simplemente revela quién él es. Pasan un tiempo de reconciliación y él ayuda a sus hermanos y a su padre y a toda su casa. Es poder controlado. Otro ejemplo más. Jesús en la cruz. Mateo 26, 53 y 54 dice Jesús: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús dice: yo tengo ángeles que puedo enviar ahorita. Tengo el poder para decretar que ellos vayan y hagan lo que yo desee. Y sin embargo, Jesús, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, teniendo autoridad y poder divino, ¿qué hace Jesús? Es un poder controlado. Hermanos, si todavía no queda claro, déjenme explicarlo de esta manera. La mansedumbre es cuando tú sabes que estás en lo correcto y no ganas el argumento. ¿Cuántos esposos dicen amén? No se crean, son bromas. Acabamos de tener una reunión de pareja. Mi esposa está en Chicago, por eso puedo decirlo. Son bromas, no quiero hacerlos pelear. Pero este es el punto. Cuando en una discusión tú sabes que estás en lo correcto y en vez de ganar el argumento es poder controlado. Puedo ganarlo, pero el manso dice: no vale la pena. De nada va a salir esto. O sea, no veo nada, una resolución. Y el manso, en vez de tratar de ganar el argumento, se queda callado. Hermano, requiere mucho más fuerza quedarse callado cuando tú sabes que estás en lo correcto. Cuando el gerente está gritándote y gritándote, pero tú tienes la razón. Requiere mucho más fuerza eso que simplemente decir: tú estás mal, y empezar a decir un disparate de cosas.
Eso me refiero con poder controlado. Primer característica, cuando Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, Él se refiere a este tipo de mansedumbre. Que yo tengo autoridad, tengo la razón, tengo el poder, pero lo controlo. Ese es el primer aspecto de la mansedumbre, completamente al revés de lo que querían estos judíos de su rey. Ellos querían un conquistador y Jesús dice, yo no voy a usar mi poder para conquistar. Yo voy a retener mi poder para conquistar a gente no de Roma, sino de sus pecados. Y hermanos, eso requiere mucho más fuerza que simplemente ganar un argumento. Número 2, la mansedumbre pone a otros primeros. Tito 3, 1 al 2, se los voy a leer, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, ahí está Prautes, toda mansedumbre para con todos los hombres. La Nueva de las Américas dice, mostrando o teniendo toda consideración para con todos los hombres. Filipenses 2, 3 al 4 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Manso no es simplemente tener poder controlado, pero es poner a otros primeros que uno. Es pensar en otros en vez de siempre pensar en uno mismo. Es tomar a otros como más mayor en vez de estar enfocados en nuestro egocentrismo o egoísmo. Esto es lo que se refiere la palabra manso y lo vemos en Filipenses 2. El verso 5 va a hablar de que Cristo Jesús mismo no usó su gloria, su rango como algo en que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo en cuanto a la mansedumbre. Cristo mismo puso a otros primero. Ahora, para que entendamos esto, para mí es importante ver algunos pasajes que nos ayudan a nosotros a entender. Y eso es lo que quiero hacer en esta mañana con varios de estos ejemplos. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 10, veremos una sección un poco más larga para que entendamos qué es poner a otros primero. Marcos 10, versos 35 al 45. Simplemente para que entendamos algo, les voy a leer el verso 34 para que entiendan qué es lo que Jesús dice y luego lo que sucede. Y le acarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, en el contexto, Jesús está hablando de todo lo que le va a suceder a él. Ahora noten lo que sucede en el verso 35. Inmediatamente después de que Jesús ha contado lo que le va a suceder, verso 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora noten, cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué?
servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, aquí está el ejemplo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, este pasaje es grande y no vamos a entrar en todos los detalles, pero se me hace muy interesante. Jesús, hablando de su muerte y resurrección, lleva una conversación entre Jacobo y Juan, que ellos quieren ser primeros o quieren estar al lado de Jesús en el reino. Ellos quieren esa posición. Y lo interesante aquí es lo que dice el verso 42. Jesús dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas. Y este es el punto. El mundo funciona así. Aquel que quiere reinar en este mundo tiene que señorearse sobre las naciones, tiene que ser rey, tiene que buscar escalar para esta posición. O para decirlo de otra manera, Jesús dice, las naciones se enseñorían de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Un gerente, una persona de negocio, hay que escalar estas cosas para poder ser grande en este mundo. Y esa es la idea. Los judíos entienden esto. Por eso Juan y Jacobo están preguntando: hey, yo quiero escalar a esto. Jesús, danos esta autoridad. Y esto me recuerda mucho en nuestro tiempo. Hay varios influyentes en inglés. No conozco en español, aunque sé que existan. Pero por ejemplo, hay una persona que se llama David Goggins. Es un una persona que estuvo en el ejército, en la Navy. Y esta persona es muy famosa, tiene muchos videos, se levanta bien temprano, 3 de la mañana, y sale a correr. Y esto es lo chistoso, o sea, lo que a mí me da risa de sus videos. Casi todos sus videos son así. Siempre está corriendo, la cámara está en un ángulo al lado, creo que lo sigue un auto, no sé. Pero está corriendo y siempre voltea a la cámara y dice: hey, tú, ¿qué estás viendo? Sal de tu recámara, sal de tu sofá, salte a correr. Son las 8 de la mañana, yo ya voy por la mía 25 y bla, bla, bla. Y tú puedes, y tú eres poderoso. Y si quieres ser grande, tú tienes que hacer esto, tienes que ser disciplinado. Y por un lado es cierto. Pero el mensaje, y muchos jóvenes, varones, ven eso y dicen: eso es ser masculino. Eso es ser hombre. Y obviamente está bien ponchado y fuerte y tiene los cuadritos casi igual que yo, pero no tanto, no se crean. Pero bien cuadrado y todos lo ven y se maravillan de él y dicen: oh, wow, ese es un hombre, eso es ganar en esta tierra. Otro que cree mucho en lo que yo llamaría la teología de afirmación, DJ Khaled, un artista, tiene algunos videos motivacionales. The young people know who I'm talking about. You shouldn't, but you do. Okay. Y él dice cosas como: tú eres poderoso. Tú eres un genio. Tú eres brillante. Tú eres maravilloso. Tú vas a conquistar el mundo el día de hoy. Es afirmación, afirmación, positivismo, positivismo, positivismo. Y esto es lo que la cultura cree que debe hacer para ganar. En el mundo empresario es lo mismo. ¿Quieres sobresalir en tu empresa? Pisotea. Habla mal de otros. Di que tú llegas a tiempo y el otro siempre llega tarde para ir escalando. Y eso es lo que Jesús dice. El mundo funciona así, pero el manso no. El manso pone a otros, ¿qué? Primero. Y por eso el verso 43 es todo lo opuesto a lo que nuestra cultura dice. Tú quieres ganar en este mundo, la cultura dice: tú tienes que hacer todo lo posible para sobresalir. Cristo dice: pero no será así entre vosotros. El que quiera ser grande, sea ¿qué? Servidor. Traducción. No estoy diciendo que no es importante esforzarse, que no es importante estudiar. Los niños no escuchen esto y digan: no voy a hacer tarea. No es a lo que me refiero. La idea aquí es: el mundo dice: tú tienes que hacer todo lo posible para que en tus fuerzas escales. Cristo dice: sirve y deja que Dios se encargue. Que cuando venga la promoción no sea porque tú hiciste algo para torcer a alguien a que llegue esa promoción, sino que simplemente Dios te la entregó. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos?
Cuando tú le tuerces la mano a alguien o hablas mal de otros en tu empresa, en tu trabajo, aún en tu salón de clases para sobresalir adelante, siempre vas a estar viendo detrás de tus espaldas, preocupado. ¿Cuándo va a ser la persona que va a venir a hacerme lo mismo a mí? Pero cuando eres manso y simplemente sirves y simplemente sigues día tras día sirviendo, llegando a tiempo porque eres responsable, sirviendo de todo corazón en tu empresario, en la escuela, en todo lo que hagas, aún en las cosas del Señor, sirviendo, es mucho mejor que Dios te promueva. ¿Por qué? Porque cuando Dios te promueve, nadie te quita de ahí. Si Dios te promovió, Él va a asegurarse de mantenerte allí. Pero esa es la idea aquí. El manso piensa en otros primero. Rick Warren lo dice de esta manera. Él, hablando de la mansedumbre, dice: la humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. ¿Cuál es la diferencia? La mansedumbre no es alguien que anda caminando por el mundo y dice: yo soy tonto, yo soy Betty la fea, yo soy el feo, Leo el feo, perdón por los que se llamen Leo, yo no sé nada, nunca voy a hacer nada en este mundo. No, eso no es ser manso. Eso es falsa humildad. El manso no piensa en sí mismo, no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. De que yo no me levanto simplemente con un egocentrismo, de que los que son esposos pasan parte de su día pensando en el bienestar de ¿quién? De su esposa y de sus hijos, que durante el día dicen: ¿cómo yo puedo servir a mi esposa? Mi esposa hoy se ve cansada, ¿cómo puedo ayudarle en ciertas áreas que normalmente yo no hago, ya sea limpieza o con los niños o ayudar en las tareas? O sea, en el trabajo estoy notando que alguien viene tarde, ¿cómo puedo yo ayudar? Porque hay muchos que en el trabajo dicen: es mi área, not my job. Ese le toca a Pepe, ese le toca a fulana, o sea, ¿entienden? No. El manso dice: aunque no me corresponde a mí, voy a ayudar, porque pone a otros primero. Lo fácil es que el gerente se entere y uno diga: pues que yo soy el responsable, jefe, dame la promoción. A mí, entendemos la idea. Y hermanos, de nuevo, esto no es fácil de hacer. Esto es muy difícil. Y la pregunta para nosotros entonces es: ¿ponemos a otros primeros? La mansedumbre es poder controlado, es poner a otros primeros. Y número 3, la mansedumbre es tener dominio propio. Tenemos nosotros dominio propio. ¿A qué me refiero? Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y de nuevo la palabra prautes. ¿Cómo puedo yo con mi conducta mostrar mansedumbre? Quiero usar como ejemplo a David. David nos muestra esta idea de dominio propio en dos aspectos. Recordarán que Saúl, antes de que David fuera rey, Saúl fue rey. Y Saúl quería hacer ¿qué con David? ¿Quería qué? Matarlo. Saúl quiere matar a David, Saúl quiere matar a David, y en dos ocasiones David puede matar a Saúl. En 1 Samuel 24 vemos que Saúl está en una cueva y David pudo haber matarlo. En 1 Samuel 26 hay otra ocasión donde los siervos de David le dicen: hey, el rey Saúl está dormido, es una perfecta oportunidad para que tú vayas y lo mates. Y lo que quiero que vean aquí es que David pudo haber hacerlo y hubiera sido justo en hacerlo, pero él ejerce dominio propio. Él dice: puedo hacerlo, pero no lo hace. Y aún sus amigos lo están apoyando. Hey, ve, mátalo, despójate de él quiere matarte, esta es tu oportunidad. Y David dice: no, tuvo dominio propio. El manso tiene dominio propio. Otro ejemplo de la vida de David: Simei, en 2 de Samuel 16, 5 al 13, viene y le dice a David: fuera, hombre sanguinario y perverso. Ahora, en este pasaje David ya es rey. Y recordarán que en la historia del reinado de David, su hijo Absalón se rebela en contra de él. O sea, he does a coup. Él trata de quitarle el reino a
su padre. Y lo hace alzando una revolución, y Semei se burla de David y dice: porque tú eres un hombre sangriento, porque tú tienes sangre en tus manos, por tu causa ahora tu hijo ha venido y se ha rebelado en contra de ti. Básicamente se está burlando de él. Imagínate que alguien inferior a ti se esté burlando de ti. Ahora, esto es lo que más me impresiona de este pasaje. Abisai dice, un amigo de David, en el verso 9 del capítulo 16 de 2 de Samuel, dice: ¿por qué? Noten la frase bien fuerte. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, Abisai, amigo de David, dice: ¿y este quién es? David, ¿quién es esta persona que tú permites que te maldiga? Tú eres rey, esta persona no es nadie. Déjame quitarle la cabeza. Y David pudo hacerlo. Pudo haber dicho: ya, mátalo. ¿Quién se cree esta persona? Imagínate que alguien le diga eso a Vladimir Putin. O sea, inmediatamente, vámonos. O sea, hasta ahí llegó, honestamente. O sea, algunos de los gobernantes en este mundo son de esa manera. O sea, no puedes hablarles a ellos. Pero David dice: tal vez Dios está usando esto, estoy parafraseando aquí, para enseñarme algo. Mansedumbre, dominio propio. Hermanos, nosotros, aunque por más santo que se crean, no pasamos de estos exámenes. Cuando la gente nos insulta a nosotros, ¿qué queremos hacer? Oh, yeah, tú me vas a insultar a mí, pues aquí te van 3 más comentarios para acá. O sea, para atrás. Proverbios 15:1 dice, creo que nos muestra la idea clara de esto. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Algunos de ustedes trabajan en inglés se llama retail, en lo que es ventas. Algunos de ustedes son cajeros. Y este ejemplo se me vino a la mente. Yo cuando estaba en colegio estudiando, trabajé en Panera Bread por muchos años en Chicago, en Evanston. Y venía gente, y los que trabajan y son cajeros saben, o sea, tienes gente muy amable, muy buena personalidad. Oh, buenos días, y quiero esto y esto, y todo bien nice. Y luego hay gente que son muy difíciles y ordenan cosas que a veces ni piensan. Por ejemplo, te dicen: quiero esto y esto y esto, y lo quiero sin mayonesa, por ejemplo, para darles un ejemplo. Y de vez en cuando el error es de uno. Uno toma el error y das la orden incorrecta. A veces la persona no te dice lo que quiere, tú le das, pero luego regresa y empieza a quejarse. Imagínate a alguien que está trabajando en un restaurante y viene una persona, como dice aquí, viene con furor. Viene gritándote, viene diciendo: no, es que tú eres un tonto, eres un imbécil, ¿cómo es posible que agarraste mi orden mal? Casi me muero, yo soy alérgico al nuez, ¿cómo es posible que tú me diste hazelnut spread? Yo no sabía que eres alérgico al nuez, pero la palabra nuez, está en el frasco, ¿me entienden? O sea, eso es lo que uno quiere decir. ¿Cómo respondemos al enojo, a la ira de otros? ¿Ejercemos dominio propio? O cuando el nivel de volumen está aquí, nosotros decimos: pues si tú vas a estar aquí, yo voy a estar acá. Si tú me vas a gritar así en enojo, pues ahora viene mi enojo. El manso ejerce dominio propio. Y por eso Proverbios dice: la blanda respuesta. Imagínate que alguien te esté gritando, parece el personaje de Inside Out, rojo, con llamas en su cabeza, gritándote, y que tú respondas: oh, perdón, disculpe, fue mi error. Y Proverbios dice que esa palabra baja el furor. Pero si tú te pones a gritar con alguien que te está gritando, hermanos, eso no va a bajar el furor de esa persona. ¿Va a hacer qué? Lo va a enojar más. Como esposos, como padres, yo creo que nos falta mucho la mansedumbre de dominio propio. Niños, cuando tu hermano o tu hermanita está peleando contigo, te está molestando,
te está gritando, tú puedes gritarle, tú eres tonto, no, tú eres tonto, tú eres la persona más tonta del mundo. O sea, ¿puedes hacer eso? O mostrar dominio propio, quedarte callado, bajarle el temperamento a la persona. Difícil de hacerlo, pero hermanos, esto es dominio propio. A mí me recuerda a Jesús en este sentido. Es bofeteado, es escupido, es clavado en una cruz por nuestros pecados, y en todo eso mostró dominio propio, pudiendo Él matar a aquellos que lo están golpeando. Él se queda callado. Fue una oveja llevado al matadero por causa de nuestros pecados. Cuando la palabra de Dios dice, bienaventurados los mansos, a esto se refiere. A aquel que tiene un poder controlado, a aquel que piensa en los demás primero, a aquel que tiene dominio propio. Ahora, ¿cuál es la promesa rápidamente? Ellos, Mateo 5:5 dice, recibirán la tierra por heredad. Nota la frase aquí. El mundo dice, para ganarte la tierra tú tienes que hacer un montón de cosas y ser tramposo para ganarte la tierra. La promesa del manso es, aquel que es manso no se gana la tierra, ¿la qué? La recibe. Oh, qué buenas noticias para nosotros. Que yo no tengo que pisotear a otros, para ganarme la tierra. Que yo no tengo que hacer trampas y buscar escalar. Hermanos, hay muchos cursos que aún gerentes hacen en cómo serte más rico, en cómo escalar. Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett jamás dirían en sus discursos que parte de cómo ganarte una empresa o cómo escalar sería mansedumbre. Pero en el reino Jesús dice, los mansos son los que heredan toda la tierra. De todas las bienaventuranzas, esta es la única que tiene una cita en el Antiguo Testamento. Rápidamente ve conmigo al Salmos 37. La promesa del manso es una grande. La promesa es que el manso heredará la tierra. Ahora noten, Salmos 37, versos 1 al 9 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Traducción rápidamente, el malvado, el impío, aquellos malos en este mundo son como la flor, están aquí y desaparecen, así de rápido. Esta es la idea ahí. No te pongas impaciente por ellos, no actúes como ellos. ¿Qué debe hacer el manso? Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. En otras palabras, del verso 7 dice, no sean como los del mundo. Todo lo que he venido hablando. Que para escalar buscan hablar mal de otros. No sea como ellos. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y aquí está la promesa, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Heredarán la tierra. Ahí está la cita. Ellos, los mansos, Salmo 37, 1 al 9 es exactamente lo que acaba de describir. Las características de un manso y la promesa de el manso. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es la promesa entonces del manso? La promesa del manso es que aquel que es manso recibirá las bendiciones de esta tierra. Ahora, esto está hablando de algo futuro.
¿Está hablando del reino? Claro que sí, está hablando del reino. De que Cristo viene a establecer nuevos cielos y nueva tierra. Y que nosotros, los mansos, heredaremos esa parte del reino. En un futuro, cuando Cristo regrese, o si morimos, resucitaremos y heredaremos esa tierra. Pero hermanos, no nos vayamos tan lejos. Esta promesa también aplica al día de hoy. La promesa para nosotros que vivimos aquí es que aquel que es manso puede ser bendecido en esta tierra, pero su bendición no viene por el hombre, sino que viene por el Señor. Hermanos, tú y yo debemos buscar ser mansos si queremos entrar al reino. Y lo que quiero que entendamos aquí, ya resumiendo las últimas semanas, Jesús a sus discípulos le da todo. Al pobre en espíritu le da su reino. A aquel que se quebranta por su pecado, Él le da consolación. Y a aquel que es manso le da toda la tierra. Si tú quieres ser bendecido en esta tierra, no hagas lo que el mundo hace para ser bendecido. Confía en Él, como dice el Salmo 37. Espera en Él, como dice el Salmo 37. Y al esperar, simplemente sé manso, porque ahí tú recibirás por heredad la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Dios, que en nuestras fuerzas no podemos. Sabemos, Dios, que la mansedumbre, aún como hemos aprendido el día de hoy, es un fruto del Espíritu Santo. Y Padre, yo te pido que tú nos ayudes como iglesia a tener un poder controlado, a pensar más en otros que en nosotros mismos y a ejercer dominio propio cuando nos insulten y hablen mal de nosotros. En tu nombre oramos todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo dice amén.